Hola, apreciado estudiante de tercer año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a tu clase número 1 del momento 3 del presente año escolar, denominada función cuadrática. Recuerda que para la mejor comprensión de este video, debes revisar la guía teórico-práctica suministrada ya en la plataforma Edmodo. Veamos inicialmente qué es una función cuadrática. Una función cuadrática es toda función definida en el conjunto de los números reales R, tal que tiene la siguiente estructura. F de x es igual a y igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los números reales y a es distinto de 0. Es decir, la característica más importante que vas a apreciar en una ecuación cuadrática es que uno de sus términos, la variable, está elevada al cuadrado. Por ello es definida como una ecuación cuadrática. ¿Cómo es la representación gráfica de la función cuadrática? Toda función cuadrática se representa a través de una gráfica como la que se muestra en la figura, una parábola, la cual puede tener distintas formas y va a depender de ciertas características de la dicha gráfica. Esas características son la concavidad, el vértice, el crecimiento y decrecimiento de la gráfica, el eje de simetría, el dominio y el rango de la función y los puntos de intersección con los ejes X e Y. Veamos a qué se refiere brevemente cada una de estas características. Comencemos revisando a qué se refiere la concavidad. Concavidad se refiere a la abertura de la gráfica. En una parábola de la forma cuadrática como la hemos presentado, puede ser que la gráfica se presente abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. ¿Cuándo saber que va a quedar una gráfica y dada una función cóncava hacia arriba? Cuando vemos que la a es mayor a 0, es decir, es un número positivo, sabiendo que la a es el número que multiplica a x cuadrado. Según la función cuadrática que vimos anteriormente en su fórmula general, a es el coeficiente que multiplica a x cuadrado. Por otro lado, si ese valor de a es un número negativo, es decir, es menor a 0, la gráfica resultante va a quedar cóncava hacia abajo, es decir, abierta hacia abajo. Veamos ahora qué es el vértice. El vértice en una parábola es el punto en el cual cambia la concavidad de la parábola. Ese punto puede ser un mínimo si la parábola es abierta hacia arriba, o puede ser un máximo si la parábola es abierta hacia abajo. Por lo tanto, cuando a es positivo o mayor a 0, el vértice será un punto mínimo de la parábola, como se muestra en esta primera gráfica. Mientras que si a es menor a 0, es decir, es negativo, el vértice será un punto máximo de la parábola. Puede apreciarse entonces que si es abierta hacia arriba, la parábola comienza a subir, llega al punto vértice, que es un máximo, es decir, ningún otro valor va a ser mayor al vértice en el eje Y luego comienza a descender, comienza el cambio de concavidad. Mientras que si es abierta hacia arriba la parábola, comienza desde el infinito negativo hacia el valor del vértice. En este punto desciende y luego comienza a subir y ocurre el cambio de concavidad. Por definición entonces el vértice puede ser un punto mínimo o un punto máximo. Veamos ahora a qué se refiere crecimiento y decrecimiento, muy relacionado con lo que anteriormente vimos con respecto al vértice. Aquí la gráfica claramente nos demuestra que cuando la parábola es abierta hacia arriba, inicialmente el comportamiento es decreciente hasta que llega al mínimo, que es el punto vértice, y luego comienza a crecer la gráfica. Mientras que cuando es abierta hacia abajo, podemos ver que el comportamiento es creciente, comenzando desde el menos infinito en x hasta este punto máximo de la parábola, y luego a partir del máximo comienza a descender o a decrecer hasta el infinito positivo en x. Veamos ahora a qué se refiere el eje de simetría. El eje de simetría es una recta
que pasa por el punto vértice y es paralela al eje Y de la gráfica y la divide en dos partes iguales. Bien sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo la parábola, siempre existirá el eje de simetría, que como dije es una recta que atraviesa el vértice y divide la parábola en dos partes iguales. Veamos ahora lo relacionado con dominio y rango. Recordando que dominio es el conjunto de valores que puede asumir la variable x, mientras que el rango es el conjunto de valores que va a asumir la variable y dentro de la gráfica. El dominio para toda función cuadrática siempre va a ser el conjunto de los números reales, es decir, cualquier valor en la recta real de menos infinito a más infinito. Mientras que el rango va a depender del punto vértice. Fíjense que si la parábola es cóncava hacia arriba, el vértice determina el rango, el cual va a ir desde el punto mínimo en Y hasta el valor en Y infinito positivo. Mientras que si la curva es abierta hacia abajo o cóncava hacia abajo, el rango va a ir desde el punto vértice máximo o valor en Y máximo y desciende hasta el infinito negativo. Por lo tanto, el rango, si la parábola es abierta hacia arriba, comienza desde el valor mínimo en Y hasta el infinito positivo. Mientras que si la parábola es cóncava hacia abajo, el rango comienza desde menos infinito hasta el punto máximo del vértice en Y. Finalmente, los puntos de intersección con los ejes son aquellos puntos de corte tanto con el eje X como con el eje Y. En una función cuadrática, cuya gráfica es una parábola, pueden darse tres casos de cortes con los ejes. En el primer caso, puede haber un corte con el eje Y y dos cortes en el eje X. En el segundo caso, hay un corte en el eje Y y un solo corte en el eje X, determinándose que los dos puntos son iguales. Los dos puntos de corte en el eje X. Y por último, el tercer caso es un corte en el eje Y y ningún corte en el eje X. Veamos ahora un ejemplo para la mejor comprensión de la gráfica que es una parábola de la función cuadrática y sus características en general. El ejemplo dice representar gráficamente la siguiente función y realizar el análisis correspondiente de las características de la misma. La función a graficar y analizar es y igual a x cuadrado menos x menos 6. Primero, para la realización de la gráfica deben tomarse valores arbitrarios de x, para luego obtener los valores de y crear la tabla de valores. Esta es una forma más simple y tradicional de hacer una gráfica de función cuadrática. Posteriormente veremos otra forma en la que se utilizan más ecuaciones para obtener los valores x y y. Como valores arbitrarios se tomará el intervalo comprendido entre menos 5 y 5 de la recta real para obtener valores de y correspondientes a estos valores de x arbitrarios y determinar así los puntos que vamos a graficar. Pueden elaborar entonces una tabla de valores similar a esta, donde colocan todos los valores que vamos a dar a x, comenzando desde menos 5 en la recta real y terminando con 5 positivo. Porque esta cantidad de puntos pueden ser menos, pueden ser más, porque son valores arbitrarios, como ya dije. Pero la recomendación es que si se va a trabajar solo con la gráfica y analizar todas las características solo con una gráfica, es bueno calcular la mayor cantidad de puntos posibles, porque la gráfica, que es la parábola, es bastante amplia. Y poder ubicar así mejor el vértice, los puntos de corte, la concavidad, etc. Entonces se recomienda tomar varios valores de x para poderlo resolver de esta forma gráfica en que lo vamos a hacer en esta oportunidad.
A continuación se procede entonces a sustituir cada valor de x en la función dada, que en este caso es y igual a x cuadrado menos x menos 6. Entonces, para el primer valor de x arbitrario, que es menos 5, sustituido en la función y, se obtiene un valor de 24. Ello me origina el primer punto a graficar, que es el punto P1 con las coordenadas menos 5 y 24. Recuerden que el punto está constituido por el valor en x arbitrario que se otorgó y el resultante valor en y que se obtiene al sustituir. Se le deja al estudiante el análisis de cada una de estas sustituciones, de cada valor de x que se sustituyó en la función y los valores obtenidos. Recuerden que aquí es importante prestar especial atención a la ley de los signos para no cometer errores, porque al tener un error acá y obtener un error en el punto a graficar, entonces la gráfica no va a dar de la forma correcta y con la curvatura correcta. Recuerden en este caso que al tener un número negativo elevado a un número par, ese resultado es positivo. Menos 5 elevado al cuadrado es 25, menos 4 elevado al cuadrado es 16, menos 3 elevado al cuadrado es 9, y así sucesivamente en positivo. Entonces, de esta forma obtenemos los 11 puntos en este caso que vamos a usar para graficar. Luego de obtener todos los puntos anteriores, la tabla de valores completa es la siguiente, para entonces ubicarlos en el plano real y finalmente obtener la gráfica de la función, que es la que se muestra a continuación. De esta forma, al ubicar los 11 puntos que tenemos en la tabla de valores, se traza una curva suave y se obtiene la gráfica de la parábola. Y allí en esa misma gráfica podemos, con la ayuda de una regla, ubicar el vértice, que es el punto, como ya vimos en la teoría, el punto en el cual comienza a cambiar la concavidad de la gráfica. Fíjense que en este caso la gráfica, cuando viene del menos infinito hacia el vértice, decrece, y cuando llega al vértice comienza a crecer hasta el infinito positivo. Marcan el punto vértice, estos valores sería el valor en x del vértice, se determinan con una regla. Ustedes cuando realicen la gráfica pueden usar un papel milimetrado, por ejemplo, si así lo desean, para determinar mejor estos valores, que en este caso es 0,25 o un cuarto aproximadamente, y 6,25 es un valor en y, que sería en la parte negativa, ubican menos 6,25 aproximadamente, y obtienen el valor del vértice en y. También entonces pueden marcar lo que son los puntos de corte, es decir, es un punto que queda sobre el eje X, en este caso es menos 2, y hay otro punto que queda sobre el eje X, en este caso es un 3 positivo, y en el eje Y, aquí se determina también un punto de corte, que en este caso es menos 6. Y pueden marcar también o hacer ver el eje de simetría con una línea punteada. Como dijimos, es una recta que pasa por el vértice y es paralela al eje Y. Realizada la gráfica, podemos entonces ahora proceder a analizar la misma en función de las características que vimos anteriormente. Para realizar el análisis es necesario reconocer los valores de a, b y c en la ecuación cuadrática y determinar algunos valores dentro de la curva obtenida empleando una regla, como ya se mostró anteriormente. Entonces, sabiendo que la ecuación cuadrática dice que y es igual a x al cuadrado menos x menos 6, reconocemos los valores de a, b y c como los números que acompañan a las variables y el término independiente. Según la estructura de la función cuadrática, el coeficiente que multiplica a x cuadrado es a. En este caso, por lo tanto, a es igual a 1. El número o coeficiente que multiplica a x
es el valor de b. En este caso, por lo tanto, b es igual a menos 1. Y el término independiente, es decir, que no multiplica a la variable, en este caso es menos 6. Por lo tanto, c es igual a menos 6. Procedamos ahora a realizar el análisis de la gráfica en función de las 6 características ya mencionadas anteriormente. Primero, la concavidad. Para estudiar la concavidad debemos reconocer cuál es el valor de A para determinar si la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso, como A es igual a 1, según lo que acabamos de ver, es decir, es un número positivo mayor a 0, la gráfica es entonces cóncava hacia arriba y ello quedó evidenciado en la gráfica que acabamos de realizar. En relación al vértice, como la gráfica es cóncava hacia arriba, y ya vimos en la teoría, se genera entonces un punto mínimo como vértice, cuyas coordenadas son x igual a 0.5 y y igual a menos 6,25, lo cual pudieron determinar en la gráfica con ayuda de la regla. En cuanto al crecimiento y decrecimiento, se pudo observar que la gráfica decrece cuando va desde menos infinito hasta 0,5 y comienza a crecer desde 0.5, que es el valor del vértice en x, hasta el infinito positivo. Respecto al eje de simetría, el eje de simetría es una recta cuyo valor en x es igual a 0.5, que coincide con el valor del vértice en x. Por otro lado, el dominio y el rango, como ya vimos en la teoría, el dominio siempre es el conjunto de los números reales, de menos infinito a más infinito. Y el rango es el intervalo que va desde menos 6,25 en y, que es el valor del vértice, hasta el infinito positivo, porque la gráfica es cóncava hacia arriba en este caso. Y finalmente los puntos de intersección en esta gráfica, como ya vimos, son 3. En el eje X se originaron dos puntos de corte que vamos a llamar X1 y X2, siendo que X1 es igual a menos 2 y X2 es igual a 3. Y en el eje Y se originó un solo punto de corte que es igual a menos 6. De esta forma finalizamos la clase número 1. Muchísimas gracias por tu atención y recuerda que puedes aclarar tus dudas a través de nuestra interacción en la plataforma Edmodo.